entonces, segundo libro de Reyes, capítulo 20, verso 1. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, que es Hijo y Espíritu Santo. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Cómo le dijo Jehová? Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Gloria a Dios. Quiero que usted levante su mano al cielo. Gloria a Dios. Diga: Señor, yo necesito una palabra de parte tuya. Padre, en el nombre de Jesús, habla nuestras vidas, Señor, de una manera especial. Trae cambio, trae liberación. Rompe todas cadenas, Señor. Y permite, Señor, que tu gloria sea manifestada en nuestras vidas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Amén. Dele un aplauso a Dios bien fuerte. Aleluya. Gloria a Dios. Esta historia, el capítulo que leímos fue el capítulo 20. Pero en el capítulo 18 también se encuentra los adelantos de lo que fue Ezequías. Y la Biblia dice, lo voy a leer, el verso 18 del 1 al 7 dice: en el tercer año de Osea, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abid, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. La Biblia habla del rey de Ezequías en este capítulo, donde dice que el rey Ezequías era un hombre que hizo volver el corazón de su pueblo a Dios. Ezequías en el capítulo 18 estaba viviendo sus mejores momentos. Dice la Biblia que estaba en su apogeo. Según se cree que Ezequías fue, y la Biblia dice aquí en el texto, que fue uno de los mejores reyes de Judá, porque quitó los altares, quitó los ídolos y no se rindió ante los Baales en ningún momento. Y dice la Biblia que comenzó a reinar a los 25 años, reinó prácticamente hasta los 39. Pero sucedió algo, diga conmigo, que 14 años después de su reinado, dice la Biblia que Ezequías cayó enfermo. Y dice que cuando cayó enfermo, dice la palabra de Dios que cayó enfermo de muerte. Y a mí la palabra de muerte es un poquito fuerte, porque a nadie le gusta que le hablen de muerte. A nadie le gusta que le hablen de muerto. Incluso las personas no le gusta ni tan siquiera asistir a un velorio. Incluso cuando alguien muere no se atreven a velarlo en la casa, no por los gastos que pueda suceder, sino por el miedo de que los espíritus se puedan quedar en la casa.
Incluso en los campos tienen su regla que cuando lo vayan a velar tienen que ponerlo con los pies para afuera, que no se puede poner con la cabeza para acá, que al momento de enterrarlo hay que hacer un sinnúmero de cosas porque la gente le tiene miedo a la muerte. Nosotros le tenemos miedo a la muerte y no entendemos que la muerte es parte de nuestras vidas. La muerte es algo natural. La muerte es algo normal. La muerte es una realidad. Todos nosotros cuando nacemos, sabemos cuándo nacemos, pero no sabemos cuándo nos vamos a morir, pero nos vamos a morir. En un momento dado, algún día, usted o yo tendremos que partir de esta tierra. Algún día nosotros tenemos que movernos de esta tierra. Y el problema grave del hombre no es tanto que muera, sino qué va a suceder con su vida después de la muerte. Porque la Biblia establece que todos vamos a morir y la realidad lo establece. Incluso en el libro de Hebreos capítulo 9, 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto juicio. Lo que significa que en un momento dado el hombre va a morir y tendrá un juicio. Ahora bien, la pregunta del millón que nosotros hacemos en este día es: ¿está usted preparado para la muerte? Me están mirando tan raro. ¿Está usted preparado para que llegue ese momento? Porque ese momento va a llegar el día menos esperado. Ese momento va a llegar sin tocarte la puerta. Ese momento va a llegar sin avisarte. Incluso las personas están en cama y los médicos lo desahucian y le dicen: mira, vete para la casa que no hay más remedio. Y aún así el paciente está en cama y el hombre tiene esperanza de que va a vivir. El que está en cama tiene esperanza. Los familiares tienen esperanza. Pero el problema tan grave del hombre no es la muerte. El problema grave del hombre no es el momento cuando llegue la partida de esta tierra, sino saber si está preparado para partir de esta tierra. Por eso, cuando hablamos de Ezequías, aún siendo un buen rey, aún siendo un hombre que había hecho del todo para agradar a Dios, aún así el profeta se le acerca y le dice: ordena tu casa porque morirá y no vivirá. Y quiero hablar un poquito de la palabra ordena. Por eso el tema de esta mañana es ordenando nuestra casa. Por eso yo te hago una pregunta: ¿estás ordenando tú tu casa para que el día que llegue el momento de partir de esta tierra, para que el día que llegue el momento de tener un encuentro con Dios, Dios puede estar agradecido de lo que tú hiciste? Por eso Él le dice ordena. Y la palabra orden aquí lo que está haciendo referencia es organización. Y hay un problema en la vida de nosotros. Y es que nosotros muchas veces queremos gloria, queremos unción, pero hay cosas que no nos permiten recibir esa gloria. Y es que no tenemos un orden establecido para que esa gloria llegue. Por eso cuando el profeta le dice a Ezequías: ordena tu casa, el profeta le está diciendo: mira, tú te vas, pero necesitas tener un orden donde tú te encuentras. Desde el punto de vista natural, podríamos decir que el profeta le está diciendo: prepara la herencia para tus hijos, bárrela, límpiala, coloca cada cosa en su lugar. Pero desde el punto de vista espiritual, ordenar tu vida no depende de qué tanto tú barras la casa, no depende de qué tantas palabras tú dejes escritas para dejar una herencia, de qué tanto compromiso, qué tanto testamento tú hagas.
Desde el punto de vista espiritual, tú puedes contratar el mejor abogado, tú puedes contratar la mejor oficina, tú puedes contratar el mejor contador, tú puedes contratar la mejor empresa de limpieza y de organización en tu casa, y lamentablemente cuando te partas y espiritualmente no está bien, entonces tú estás en desorden. Y el problema de nosotros hoy en día es que no sabemos estar ordenados. Nuestra casa está en desorden. Nuestra vida espiritual está en desorden. Y no depende de qué tan evangélicos seamos. No depende de qué tanta revelación tengamos, de qué tanto sueño, de qué tanto Dios nos hable. No depende de eso. La organización de nuestras vidas depende de qué tanto nosotros estemos conectados con Dios, cumplamos su mandamiento y cumplamos su palabra. Porque hay personas que tienen muchos dones y caminan en los dones, pero su vida está en desorden. Por eso he conocido evangelistas, he conocido predicadores. En estos días salió en la noticia un audio, un video ahí en Facebook, no sé si ustedes lo vieron, que había un pastor que vivía con una niña de 15 años. No sé si ustedes lo vieron. El pastor de una congregación con un ministerio. Y aunque Dios lo usaba, aunque quizás las almas se salvaran con él, aún así tenía una casa desordenada. Y si hay algo que Dios anda buscando en nosotros, es que nosotros nos preocupemos por tener un orden en nuestras vidas, un orden en nuestra casa. ¿Sabe por qué? Porque como el profeta le dijo, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. El profeta le está diciendo, va a partir de esta tierra, y lo más importante es el orden que tenga tu vida. Poner en orden nuestra casa no es poner en orden el mueble, no es colocar la ropa, no es planchar, limpiar, no es empezar a recoger el calzado. Poner en orden nuestra casa es un símbolo de cómo nosotros vamos a ordenar nuestra familia, lo que Dios nos entregó. Poner en orden nuestra casa es poner en orden nuestras relaciones con nuestros familiares. Porque hay personas que son muy buenos en la iglesia, pero tienen la mitad de la comunidad como enemigo. Sus hermanos son enemigos. Hay personas que no pueden visitar a sus hermanos, no pueden visitar sus parientes, porque tan pronto pisan el lugar, están peleando, están discutiendo. ¿Y sabe lo que se le llama a eso? A eso se le llama desorden. Y si hay algo que Dios está demandando en nosotros, es que nosotros tengamos un orden en nuestras vidas. Y para poner un orden en nuestra vida se necesita ordenar nuestra relación con Dios. Diga conmigo, relación. Porque nuestra relación con Dios es lo que va a traer orden a todo lo que nos rodea. A veces nosotros queremos ordenarnos en el empleo, ordenarnos en la universidad, pero nuestra relación con Dios es un desastre. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos comunicación con Dios. Nuestra relación con Dios hace tiempo que se partió porque no tenemos intimidad con Dios. El tiempo que nosotros teníamos para estar de rodillas, hablar con Él, escucharle, sentir su presencia, hace tiempo que murió. Y por eso Dios nos dice, necesitamos ordenar nuestra casa. Y no te me asustes, no es porque tú te vas a morir mañana. Porque yo sé que lo primero que la gente piensa es, si yo me muero, ¿para dónde voy? Voy a empezar a perdonar a todo el que me rodea por si me muero. Voy a empezar a ir a la iglesia, a ser evangélico por si me muero. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que tú empieces a ordenar tu casa, a tener una relación con Él. ¿Sabe por qué? Porque tú le amas, porque tú quieres estar con Él. ¿Sabe que nosotros somos expertos en esperar el último momento para todo lo que hacemos?
somos expertos en llegar tarde a donde quiera que nosotros vayamos. Nosotros somos expertos en hacer las cosas como a nosotros nos parece. Y Dios te dice en este día, necesita ordenar tu casa. Necesita ordenar tu vida espiritual. Necesita ordenar lo más precioso que Dios te dio, que fue la vida. Porque mientras camine una vida en desorden, no tendrá derecho a sentarte al trono y decirle a Dios que haga algo contigo. Pero Dios te dice en este día, si puede respirar, si puede caminar, si puede hablar, hay tiempo para traer un orden espiritual en tu vida. Por eso yo quiero que tú te preguntes, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué cosas yo tengo que arreglar? No porque me voy a morir mañana. No porque me diagnosticaron cáncer, no porque el doctor me entregó un papelito en un sobre y mandó a buscar al pariente, al tío, para que te acompañe y empezó a darte psicología para que tú puedas entender lo que dice en el papel. No por eso, sino porque hay una necesidad de orden. Porque cuando no hay orden no puedes disfrutar la relación con tu padre. Porque cuando no hay orden no podrás disfrutar de las bendiciones de tu padre. Porque cuando no hay orden no podrás transmitir de las bendiciones que Dios te ha dado para compartirla con otros. No podrás. Que tú entiendas que hay algo en tu vida que tiene que arreglar. Que hay asuntos pendientes que tiene que solucionar. Que hay cosas en tu vida que tienes que colocarla en el lugar correcto. ¿Sabe por qué? Porque cuando las cosas no están colocadas en el lugar correcto, entonces las cosas no tienen propósito. Las cosas no funcionan. Es como cuando usted compra un refresco y sin querer, en vez de guardarlo en el refrigerador, lo mete en el freezer. Usted lo está colocando en el lugar equivocado. ¿Qué sucederá con el refresco? A partir de 1 o 2 horas no sirve, no se puede tomar. Eso sucede con nosotros cuando estamos en desorden y no colocamos las cosas en el lugar correcto. Recientemente hablaba de estructura el domingo pasado. Y yo le decía a la iglesia, y yo le decía a los pastores, el problema de una estructura no es que tenga la herramienta para hacer estructura. Porque tú puedes tener una silla de madera y si esa silla de madera, el espaldar, tú lo colocas donde están las patas la colocas donde está el asiento y la corcha la coloca debajo del asiento. Nadie podrá utilizar esa silla. Y aunque la silla sea de oro, aunque la silla sea de marfil, nadie podrá utilizar esa estructura. Y yo le decía que así mismo somos nosotros. Tenemos el talento, tenemos el orden, tenemos la gracia, tenemos la unción, tenemos la palabra, pero nuestra estructura está desorganizada. No está colocada a la manera correcta, está en desorden. Y por eso Dios te dice en esta hora, es necesario que tú empieces a meditar dónde tienes que colocar cada cosa en tu vida. Dónde la vas a colocar. No es que la tenga, es que la coloque en el lugar correcto. Porque si no está en el lugar correcto, ¿sabes qué va a suceder? Que cuando llegue el momento de ser utilizada, no podrá ser utilizada. No depende de que tan buenos sean los materiales que esté hecho. No. Que una silla sea de caoba, de roble, no depende de qué sea. Depende de que cuando la silla esté armada, el espaldar, la silla y la colcha estén en el lugar correcto para pueda ser utilizada. Y así mismo Dios hace con nosotros. Si nosotros no estamos ordenados espiritualmente, si nosotros no estamos ordenados con nuestras relaciones familiares, si nosotros no estamos ordenados en nuestro espíritu,
Muy difícil que el dueño de la silla diga: me voy a sentar en la silla. Porque si hay algo que a Dios no le gusta, es el desorden. Por eso tócale a alguien que está a tu lado y dile: necesitamos organizarnos. Necesitamos organizarnos. Necesitamos organizar nuestras vidas. ¿Sabe por qué necesitamos organizar nuestras vidas? Porque primera de Juan capítulo 2, 16, verso 17 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y me encanta el verso 17 que dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso tu preocupación tiene que estar poner en orden lo que es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios muchas veces no es la voluntad que tú quieres, porque la voluntad de Dios muchas veces es amarga. Por eso cuando el profeta decía: comí su palabra y en el vientre me supieron amarga. Porque hay voluntad de Dios que cuando tú no lo entiendes, que cuando tú no estás conectado a esa voluntad, probablemente se amarga tu paladar, probablemente sea desabrida, probablemente no tenga ningún tipo de gusto. Pero la Biblia dice que la voluntad de Dios es que agradable y perfecta. ¿Sabe qué quiere decir? Que aunque tú no lo entiendas, hay perfección para tu vida. Que aunque tú no lo entiendas, es lo que tú necesitas. Lo que pasa es que el mundo nos ha entretenido demasiado a nosotros y creemos que nosotros necesitamos del mundo. Pero te tengo noticias. ¿Quiere que te diga algo? Tócale a alguien que está a tu lado y dile: tú no necesitas el mundo te necesita a ti. ¿Sabe por qué? Porque tú eres la herramienta escogida por Dios. Tú eres la casa de Dios. La gente necesita de ti. Lo que tú portas, lo que Dios ha dado, no necesita de nadie en esta tierra. En esta tierra necesitan de ti. Pero ¿sabe cuándo? Cuando tú camines ordenadamente. Dile: ¿cuándo? ¿Cuándo tú serás una pieza valiosa para los que están a tu lado? ¿Cuándo tú serás una pieza valiosa para tu familia? ¿Cuándo tú serás una pieza valiosa para tu sector? ¿Sabes cuándo? Cuando esté ordenado. Cuando tu casa esté ordenada. Cuando tu casa tenga un orden divino. El problema de nosotros es que hemos filtrado demasiado las cosas del mundo. Hemos filtrado la vanagloria de la tierra demasiado en el mundo. Y por eso nuestros pensamientos, ¿sabe dónde están? En las cosas del mundo. Mi actitud, ¿sabe dónde están? En las cosas del mundo, incluso tan fuerte que el mundo lo hemos puesto por encima del reino. Y si hay algo que Dios quiere es que tú cambies de parámetro. El reino lo ponga por encima del mundo. Por eso es que la Biblia dice: primeramente busca que la cosa de dónde, de arriba. Conectarte con las cosas de arriba. ¿Sabe por qué? Porque cuando te conectas con lo de arriba, las cosas de abajo solamente fueron diseñadas para que tú las administres. Porque Dios te ha diseñado a ti como administrador, pero tiene que tener un orden específico y estar conectado con las cosas de arriba. Hacer las cosas del cielo. Por eso Mateo capítulo 6, 19, 20 dice: no os hagáis tesoro en la tierra. ¿Y por qué? ¿Por qué lo dice? Dice: donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino hacer tesoros ¿dónde? En el cielo. ¿Sabe por qué? Porque ni la polilla ni el orín corrompe, ni los ladrones pueden hurtar. Porque cuando tienes tesoro de arriba, nadie podrá arrebatarte lo que Dios te dio. Hay gente que dice: no, porque me quieren quitar mi ministerio. Nadie te quita ministerio. No, que me quieren quitar el manto. Nadie te quita tu manto. Me quieren quitar la posición. Nadie te quita posición. Porque es que lo que Dios determinó que viene de arriba, nadie en esta tierra podrá quitártelo.
Por eso hay algo que Dios quiere en nosotros. Y es que hagamos un esfuerzo por hacer tesoro en el cielo. Hagamos un esfuerzo por hacer tesoro en las cosas de arriba. Los tesoros en las cosas de arriba son la palabra. Hacer tesoro con la intimidad con nuestro Padre. Hacer tesoro con la búsqueda espiritual. Hacer tesoro con el cumplimiento de la palabra. Hacer tesoro con su mandamiento. Porque la mayoría de nosotros, ¿sabe qué? Desperdiciamos mucho tiempo. Perdemos mucho tiempo en cosas que lo único que hacen es distraernos. Lo único que hacen es quitarnos la gracia. Lo único que hacen es entretenernos para que creamos que estamos bien en esta tierra. Pero después que creamos que estamos bien, entonces viene el tablazo. Porque donde el enemigo es experto, es haciéndonos entender a nosotros que en esta tierra nosotros estamos bien. Nos hace entender a nosotros que mi vida depende de esta tierra, que mi vida depende del mundo, que lo que primero que yo necesito es el mundo. Pero Dios te dice en esta vez, está equivocado totalmente. Porque lo primero es la cosa de arriba, la cosa del cielo. Y usted me va a decir, pero pastor, y entonces usted me está diciendo a mí que yo no puedo ir a la universidad y hacer un título. No te he dicho eso. Pero pastor, usted me está diciendo a mí que yo no puedo poner un negocio y dedicarme a cómo mantener mi vida. No te he dicho eso. Lo que te estoy diciendo es que antes de poner un negocio, primeramente procura poner a Dios. Que cuando vaya a conseguir el título universitario, procura poner a Dios. Que cuando vaya a emprender una empresa, procura poner a Dios. Que cuando vaya a emprender cualquier cosa en esta tierra, que todo esté filtrado por la voluntad de Dios y no por la voluntad propia. ¿Queremos ordenar nuestra casa? Tenemos que ordenar nuestra relación con Dios. Queremos ordenar nuestra casa. Número 2, tenemos que tratar de ordenar nuestra relación con los hombres. Romanos capítulo 12, verso 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. ¿Cómo dice? Si es posible. Lo que está diciendo es que todo lo que está en tus manos, que tú puedas hacer para limpiar tu pasado, para limpiar tu presente, para limpiar la relación con otra persona que te rodee, tú tendrás que aprender a hacerlo. Tendrás que aprender a hacer lo posible por estar en paz con tus enemigos. Tendrás que aprender a hacer lo posible por estar en paz con tu prójimo. Tendrás que aprender a hacer lo posible por soltar ese orgullo de que a mí nadie me puede hablar mal. Me escuché uno ayer, un ciego, estaba tapando la goma y había un ciego ahí que estaba con el gomero. Y el ciego decía que él era cristiano y el gomero es impío, pero en lo que yo estuve ahí, el ciego no se cayó la boca peleando con el impío. Y el ciego decía una palabra y él decía: a mí nadie me puede hablar así. Decía el ciego: a mí nadie me puede hablar mal porque yo soy un siervo de Dios. Yo estoy sentado ahí arreglando mi gomita ahí tranquilo. Yo no le dije nada, porque yo donde no me llaman, yo no meto la cuchara. Y yo dentro de mí decía: pero ¿y quién es este que no puede permitir que alguien en un momento dado le hable mal? Esa es una percepción errada que nosotros tenemos. Y esa percepción errada, ¿sabe de dónde viene? De nuestro orgullo. Que nosotros creemos que a nosotros nadie nos puede en un momento dado ofendernos, porque el que me ofende a mí es enemigo a muerte. Pero Dios te dice lo contrario. Aunque te ofendan
Y aunque te empujen, tienes que tratar de reparar la relación con tu hermano. No quiero decir que en un momento dado tendrás que aprender a soltar, porque voy a desatar esto. Porque lamentablemente hay gente que hay que aprender a soltarla. Porque las personas que te succionan, que te roban, una persona que quiere estar en pleito contigo, todo el mundo, ¿sabe lo que yo hago? Yo tengo que aprender a echarme a un lado. Si tengo que aprender a servirle, le sirvo de lejos. Si tengo que preparar un anzuelo o una caña de pescar, ¿sabe para qué? Para que él está de este lado, mira, y soltar la caña, enviarle el alimento y me voy a tener que aprender a hacerlo. Porque hay personas que te succionan. Hay personas que acaban con tu vida. Y tú no estás obligado a vivir bajo servidumbre de alguien. Ahora, tú lo que estás obligado, ¿sabe a qué? A perdonar. A no odiar a esa persona que te está haciendo daño. Tú estás obligado a mantener una relación con esa persona, aunque sea de lejos. ¿Sabe dónde está el problema? Que hay extremos. Hay un extremo donde dice, bueno, yo tengo que soportarle de todo a fulano. No. Pero hay otro extremo que dice, yo no le puedo soportar nada a nadie. Y eso se le llama orgullo. Eso se le llama orgullo. El orgullo es que te hace creer superior a los demás. El orgullo es que te hace creer a ti que tú eres el rey, que tú eres el príncipe, que a ti hay que rendirte pleitesía. ¿Sabe que hay gente que donde no le rinden pleitesía se van? ¿Sabe que hay gente que entran en un lugar y si él llegó y no le buscaron la silla y no le pusieron el vaso de agua y no le buscaron la vuelta, ¿sabe qué hace? Recoge y se van. Porque ellos entienden que son los importantes o el protagonista de la película. Aunque la Biblia dice que nosotros somos cabeza y no cola. ¿Cuántos han escuchado ese texto? La Biblia dice que nosotros somos ¿qué, Berenice? Cabeza y no cola. Pero no aprendimos que para ser cabeza hay que aprender a hacer cola primero. Y a veces nosotros llegamos a los lugares y queremos que a nosotros nos traten como el rey, el príncipe. Hey, fulanito, ven, siéntate aquí, toma. Y si llegamos a un lugar y no me trataron así, no vuelvo. No, bájese de ahí. Eso se le llama orgullo. Hay lugares donde usted va a ir, donde el que tiene que brindar va a ser usted. El que tiene que tomar la toalla va a ser usted. El que tiene que tomar el servicio, brindarle agua a la gente, acomodar a la gente, darle de comer a la gente, es usted. Y no fue como cola que Dios te llamó. Porque tenemos una mala percepción que ser cabeza es ocupar el trono, el que manda, el que dirige. Pero en el reino funciona diferente. Ser cabeza en el reino significa ser el mejor servidor. Y si nosotros queremos organizar nuestra casa, tenemos que aprender a estar en paz, aún en aquellos lugares donde a ti no te toman en cuenta. Porque creemos que a mí hay que ponerme adelante obligatoriamente. Y se nos olvida que Dios nos ha llamado a nosotros para un tiempo preciso y determinado. Y hasta que ese tiempo no llegue, por más dones que tenga, por más talento que tú tengas, por más bonito que tú lo hagas, no va a poder ser exaltado. ¿Tenemos la promesa? Sí, tenemos la promesa. Pero necesitamos también aprender a hacer cola. Necesitamos que aprender también a estar en aquellos lugares donde la gente muchas veces supuestamente, entre comillas, no quiere saber de mí. Pero tengo que aprender a esa gente que supuestamente no quiere saber de mí. Yo soy de lo que digo que hasta que a mí no me dan golpes, nadie me saca de ahí. Que me critican y que me murmuran. La crítica no te va a hacer un hoyo. Dichoso tú que te están criticando. Dichoso tú que alguien te está tomando en tu boca.
Por eso cuando Dios te ponga en un lugar, aunque sienta que tú no estás apto para ese lugar, porque no te han dado lo que tú estás pidiendo, aún así mantén tu frente en alto, entendiendo que Dios te llamó a ti para tener un orden en tu casa, y ese orden no se puede destruir por otro, porque tú eres aquel que Dios ha llamado para mantener el orden en tu vida. Por eso necesitamos tener orden. Necesitamos tener orden con nuestra familia. Dice el primera de Timoteo capítulo 5 verso 8, dice que si alguno no provee para lo suyo, mayormente para lo de su casa, ha negado la fe. Caminamos en desorden. A veces vemos muchas personas que son evangélicos, cristianos, y en su casa tienen un desorden. ¿Sabe por qué? Porque no proveen para lo suyo. Y el primer orden empieza en su casa. Y la Biblia lo dice bien claro: ha negado la fe. ¿Usted había escuchado eso tan fuerte? Cuando usted trabaja y gana dinero y usted se esclava y usted no provee para su casa, ¿sabe lo que usted está haciendo? Negando la fe. Cuando usted ve que en su familia hace falta cosas y usted tiene para resolver y usted se lo clava, ¿sabe lo que usted está haciendo? Negando la fe. Por eso es que la Biblia lo dice bien claro: si alguno no provee para lo suyo y mayormente para lo de su casa, ¿sabe qué? Ha negado la fe. Y oye lo que dice: y es peor que un incrédulo. Queremos orden en nuestra vida. Vamos a comenzar con nuestra casa física. Queremos orden en nuestras vidas. Número 4, vamos a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Por eso Filipenses capítulo 2 verso 12 dice: iluminaras en el mundo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Queremos orden en nuestras vidas. Tenemos que ocuparnos por nuestra salvación. No es de que hay porque ya yo levanté la mano, ya yo me convertí, ya yo voy para el cielo. No, bájese de ahí. Usted tiene que mantenerse constantemente ocupándose de lo que Dios le ha puesto a usted. Yo siempre he dicho: en el reino no existe crea fama y acuéstate a dormir. Aquí existe que si Dios te dio una salvación, usted tiene que ocuparse de ella constantemente. Tiene que velar por ella. Tiene que caminar para ella. Tiene que organizar su vida para vivir en ella. Sabe que yo en una ocasión, cuando vivía en el barrio María Auxiliadora, sucedió algo. Que mi madre, nosotros vivíamos en el Puente Duarte, debajo del Puente Duarte. Y a mi madre la desalojaron y le dieron una casa. Esa casa fue en Lo Americano, una casa de concreto, de bloque, con piso. La casa tenía de todo, 3 habitaciones. Persiana, yo no sabía lo que era una persiana. Yo vivía en el barrio María Auxiliadora, en la casa de mi papá. En una casa con el piso de tierra, no había piso. Pasaba una cañada por el medio de la casa. Cuando llovía la casa se inundaba. Gotera por todos los lados. Dormíamos y en la noche, y eso era terrible, prácticamente incomodísimo. Cuando llovía, los ratones, los insectos, ya usted sabe. Y llegó el día cuando me dieron la noticia: le entregaron la casa de tu mamá. Y mi mamá me llama, mi mamá estaba en Puerto Rico, y me dice: mi hijo, vete a vivir para los Alcarrizos, que ya tú tienes una casa ya donde vivir. ¿Y sabe qué sucedió con esa casa? Que esa casa duró como 6 meses vacía. Ninguno de nosotros queríamos irnos a vivir para esa casa. La casa era de nosotros.
Pero yo prefería seguir viviendo en la cañada y en la suciedad que irme a vivir a la casa que le habían dado a mi madre. Y usted se pregunta, ¿por qué usted me dice esto, pastor? Porque la salvación es prácticamente lo mismo. Dios le entrega la salvación al hombre, pero el hombre es quien toma la decisión de vivirla. Si hay algo que Dios hace con nosotros, es que no nos va a obligar a nosotros a vivir el regalo que Dios nos ha dado. La salvación es un paquete completo que Dios le entrega a nosotros. Pero para poder disfrutar de esa salvación, tenemos que tener un orden en nuestras vidas. Nuestra casa tiene que estar organizada. ¿De qué te sirve que a ti te diga Luis Ángel, te regalé una casa en Arroyo Hondo? La casa tiene piscina, aire acondicionado en cada habitación, tiene tantas habitaciones, tiene patio, tiene barbecue, tiene los mejores muebles, y tú pretendes seguir viviendo en una esquina, en un rancho. ¿De qué nos vale a nosotros? Por eso la Biblia enseña que debemos de ocuparnos de nuestra salvación. Si queremos orden, tenemos que ocuparnos de lo que Dios nos ha dado. Tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Tenemos que velar por lo que Dios nos ha dado. Porque cuando nos ocupamos de eso, cuando velamos de nosotros, entonces vamos a empezar a disfrutar de lo que Dios nos ha entregado. Por eso necesitamos cultivar una vida espiritual. No hay excusa para nosotros orar, leer la Biblia, ayunar. No hay excusa para eso. No hay excusa para sacar ese espacio y tener esa intimidad con nuestro Creador. No hay excusa para nosotros arreglar nuestras vidas con aquel que es enemigo de nosotros. No hay excusa. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que tener un orden en nosotros. Quizá usted diga, no tengo tiempo, estoy muy cansado. O quizás diga, tal vez como dijo Ezequías, o como le dieron Ezequías, o como dicen muchos, porque Ezequías no lo dijo, ya yo me voy a morir, ¿qué voy a hacer? No, Dios está demandando en nosotros un orden. Así yo quiero que usted se ponga sobre sus pies. Dios quiere una organización. Dios quiere que organicemos nuestro tiempo. Dios quiere que organicemos ese espacio para tener una comunión con Él. Dios quiere que si tenemos que comenzar de nuevo, comenzar de nuevo. Dios quiere que nosotros empecemos a tener prioridad en el reino. ¿Sabe por qué? Porque hasta que nuestra casa no esté ordenada, hay promesas que nosotros no la vamos a disfrutar. Hay bendiciones que no la vamos a ver. Por eso Dios nos dice, vamos a organizar nuestra casa. Vamos a organizar nuestra vida espiritual. Vamos a organizar nuestro carácter. Vamos a organizar nuestra familia. Vamos a organizar nuestro tiempo. Vamos a priorizar el reino de Dios. Por eso yo quiero que usted levante sus manos en esta hora. Y yo quiero que usted le pida al Señor, Señor, ayúdame, Dios, a tener en orden mi vida. No porque me vaya a morir, sino porque lo necesito. Sino porque necesito estar organizado contigo. Padre, ayúdame a tener un orden, Señor. Ayúdame, Señor, a organizarme, Dios. Organizar mi vida espiritual. Si tengo que volver al primer amor, volver al primer amor. Si tengo que reorganizar mi tiempo, volver a reorganizarlo. Sacar ese espacio para ti, Señor amado, ayúdame. Porque te necesito, Padre.